Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, esta es otra edición de Error Tipo 2 de nuestra tercera temporada. Bueno, y me voy a dar el gusto de conversar con una persona que me despierta mucha inquietud porque tenemos una diferencia de edad grande, ¿no? O sea, en general uno habla con gente que es como de la misma edad de uno, a veces más grande, pero acá yo sospecho que voy a doblar en edad a nuestro invitado de hoy. Se llama Rosendo Robocopatel. Y yo no voy a hacer ninguna presentación porque en la familiaridad de la conversación que solemos tener le voy a pedir a él mismo que se describa en un par de líneas para que ustedes puedan saber de su trayectoria, de sus estudios y de su propia definición. Es una persona joven que ha participado en política, que ha estudiado mucho y que tiene un podcast que se llama Conversaciones, que además yo sigo. Así que para mí es muy familiar escucharlo, para él va a ser más extraño. Rosendo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Muy bien, te agradezco mucho la invitación. No, nada Y que agradecer, nada que agradecer. Para mí re- recogiendo guante lo que decías, mm, siempre presentarse es raro, ¿no, Walter? Porque uno es muchas cosas. El CV dice que soy politólogo de la Universidad de Itela sí, y mucha gente me conoce tal vez por ese programa de conversaciones o porque creo contenido en redes sociales, pero bueno, soy un, soy un optimista, diría como una sí, cualidad de nuestro país y de nuestras personas, y de nuestros ciudadanos, digamos, y creo que esa es como una condición que me define. mm, Y creo que Argentina se puede cambiar e intento aportar desde el lugar que me toca a mí para eso. mm. Eso creo que me describe de alguna manera. Después soy hijo, hermano, amigo apasionado, futbolero y muchas cosas. Tengo la voz un poco mal porque el lunes fui a la cancha a ver a Argentino Junior, grité mucho y tenía miedo llegar con un hilito de voz, pero creo que se escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha perfectamente bien. Bueno, gracias por la introducción, muy modesta, por cierto. ¿Vos tuviste experiencia política o seguís teniendo experiencia política o te gusta participar en política? Porque sos politólogo y analizás la política, pero me da la sensación de que con un pie un poco adentro, un poco afuera, ¿no? Sí, total. Yo participé, bueno, desde joven me di cuenta que tenía ganas de hacer algo vinculado a la política, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de Kovadlov en un texto que tiene él que se llama El oficio de la pasión, que dice algo así como que la vocación y la elección son bien distintas, porque la elección es obra del sujeto, yo Ujú, elijo, ujú, pero la vocación me elige a mí. A mí la vocación por la política me eligió cuando era chico. Cuando tenía 5 años me di cuenta que quería dedicarme a algo vinculado a la vida pública. Creo, por muchos motivos, pero uno central es que me gustan mucho las personas, los humanos. Soy un humanista de corazón. Me gusta la gente y me gustan los problemas que involucran a personas. Y la política es como la vuelta que le encontramos a intentar resolver los problemas de las personas. Así que desde que tenía 5 años yo sentía que tenía ganas de hacer algo mm, vinculado a la mm, política. A los 16 trabajé en la campaña del Colorado de Narváez, mm, en la provincia de Buenos Aires, sí, y como una primera aproximación a la política partidaria, para decirlo de alguna manera, y no terminó siendo algo muy duradero, simplemente trabajé en los equipos técnicos, sí. y cuando tenía 18 años, en el 2012, lo conocí a Marcos Peña, que en ese momento era secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí arrancó mi vínculo de mi romance con el PRO, para decirlo de alguna manera, que duró 10 años más o menos. Em, Trabajé un poco más de 10 años, de hecho, ¿no? 12 años. Trabajé en la campaña nacional del PRO, 2013. Viví un tiempito la campaña de Alfredo de Angelis en Entre Ríos, de Angelis en 2013, a senador. Después viví un tiempo en Córdoba, en el 2015, trabajando, juntando fiscales para el PRO y como trabajo voluntario. Después podemos charlar más de eso. Después trabajé en el gobierno nacional, en Casa Rosada con Marcos Peña, y después coordiné el equipo de comunicación del PRO y de Juntos por el Cambio entre 2019 y 2023. O sea que soy recontra político, y a pesar de que hace un par de años decidí salirme de la política partidaria porque me sentí que no me estaba aportando nada a mí, ni yo tenía nada más para aportarle, sigo siempre vinculado, tengo amigos que hacen Sí, política, claro. y soy una persona muy vinculada a la política y me siento político en espíritu, digamos. Sí, lo entendí. Te hago dos preguntas, o dos porque me da pie justo, ¿no? Uno, la primera pregunta tiene que ver con la comunicación, que es algo que a mí me queda un poco más lejos, porque yo toda mi vida hice de radio. Pero claro, la manera de comunicación de hoy son redes sociales y Twitter y otras cosas, es distinto. Incluso el modo de comunicar
y el modo en que se usan los dispositivos es diferente, es muy diferente. Entonces, la primera pregunta, vos que laburaste en política y desde adentro de la política, ¿cómo ves la estrategia de comunicación de este gobierno y qué resaltarías? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿En dónde la pegaron? ¿En dónde no te gusta? A mí me cuesta a veces, lo hago, ¿no? Pero porque se me cruza lo de analista con lo de practitioner, ¿viste? Como le Sí, dicen los gringos. sí. Entonces, a mí se me mezcla por un lado decirte que como analista es una estrategia altamente eficaz, es un equipo muy inteligente y siguen estrategias parecidas a las que plantea Rothbard en sus textos, una estrategia libertaria para la toma del poder, un textazo de Rothbard creo que de los 70. Eh, También siguen algo de la receta Steve Bannon, Trump y derechas internacionales de distintos cortes. Pero como liberal y como demócrata republicano me preocupa, porque yo creo que parte de lo que Argentina necesita para crecer es salir de esta guerra fratricida en la que el kirchnerismo nos arrastró, pero que yo siento que parte de esos males los traemos de hace rato, de construir pensando que el otro es el enemigo, del cual nada se puede aprender, con el cual nada hay que hacer. Y a Mm. mí me gusta mucho esta idea que dice Moisés Naim, que es un venezolano, de que los países que puedan desarrollarse hacia el futuro van a ser los países que logren hacer acuerdos. Y no hay acuerdos si yo pienso que el otro es una mala persona o es una persona que no tiene un punto de vista válido. Entonces yo intento aproximarme a la conversación de esa manera. Siento que el gobierno tiene una comunicación que entra dentro del marco de la lógica agonal o de la lógica amigo-enemigo, que puede ser el peronismo pueblo-antipueblo, o puede ser la Clos, Chantal Mouffe, Ujú. o Carl Schmitt, digo, para citar autores a los que son Sí, politólogos o para sí. los que les interese. Y eso me preocupa porque siento que no trae de alguna manera bienestar para el pueblo. Trae acumulación política. Entonces, como analista te digo, sí, el gobierno acumula, le funciona. Como ciudadano de la República y como idealista, me parece que nos lleva a un lugar peor. Se entendió perfecto. La otra pregunta que me había quedado es decir, bueno, te autodefiniste como una persona social, te divierte, te interesa la gente, sos un humanista, y por eso hago política. Entonces yo ahora repregunto, no con malicia, pero digo, bueno, la política también es básicamente el conflicto, es básicamente también el problema del poder, es el uso del poder, es la estructura de poder. Y la Argentina tiene una estructura de poder, nos guste o no verla, y esa estructura de poder está hace rato instalada y tiene algunas figuritas que son muy repetidas desde hace mucho tiempo y tiene algunos estamentos que no te voy a decir que son nobiliarios, pero parece que la Argentina tiene algunas cosas que son hasta casi premodernas en cierto sentido, ¿no? Desde el cierre de la economía hasta quiénes son los jugadores que ganan, hasta por ser agresivo diría el formato de la AFA, digo, por poner una cosa ya exagerada y en el extremo. Pero, ¿cómo ves vos el problema del poder en la Argentina? Está buenísima la pregunta, porque siento que señalás dos cosas. Primero, nuestra raíz corporativa, ¿no? Argentina tiene una raíz corporativa, estamental, ¿no? Sindicalismo, la iglesia, la política, el empresariado. Creo que esa cuestión corporativa es dañina, es mala para el país. Y creo que eso, mi ley trae algo que me genera un cierto optimismo y ojalá parte de las ideas que trae mi ley en este sentido se queden y sean fuertes, que es la idea de libertad y la idea de competir. Entonces, la idea de libre mercado a mí me seduce como una idea dinamizante. Schumpeteriana, puede ser un poco destructiva por momento, pero en su fundamento es más democrática. Yo creo que a Argentina le falta capitalismo, a esa estructura de poder estamental le falta competitividad, ya sea el sindicalismo que no se renueva y no tiene que competir y no es democrático, democrático en la ficción electoral, pero no necesariamente en la promesa participativa, o otras organizaciones, ¿no? Lo que sea. La política me parece que ahora con Milei se le viene como una especie de F5, con un actualizar que veremos en dónde termina. Mm. Después, por otro lado, yo no niego la idea de conflicto. De hecho, abrazo la idea de conflicto, es genial. Y no existe nada si no hay conflicto. No existe una pareja, un vínculo amoroso, no existe, no sé, mitológicamente o religiosamente. El conflicto nos permite movernos. Lo que yo creo es cómo esos conflictos son conflictos que aportan y conducen y no que son conflictos que nos paralizan. Mm. Porque si el conflicto se transforma en una especie de guerra, de empate o de negación del otro, no ayuda.
Si el conflicto nos mueve, me parece que nos lleva a un mejor lugar. Entonces, yo no soy anticonflicto, soy pro-conflicto, si querés ponerlo de alguna manera. Me parece que la pregunta es cómo gestionamos el conflicto. Y ahí viene la promesa moderna, la promesa liberal, promesa de que tenemos que deliberar, que conversando y escuchando al otro vamos a estar en un mejor lugar. Mm, Yo me creo esa historia, mm. esa es la ficción más maravillosa que inventamos como humanos, que poder escuchar al otro. Y así progresamos estos últimos, pongámosle, 300, 400 años de Dale, historia. dale, a mí me parece, yo compro la idea eso, nos escuchamos unos al otro, dialogamos, intercambiamos, pero en una de esas, no sé si invenciones o ficciones o artificialidades o no sé qué, aparece subrayado con doble línea lo que se llama igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, la modernidad, 300 años es un poco eso, a ver, vamos a derrotar a los sangre azul, ahora somos todos sangre roja, el espacio que tenemos de autonomía individual tiene que ser más o menos igual para todos y te respeto, me respetás, te saludo, me saludás, hablamos, los dos, intercambiamos. Ok, ¿cuánto de igualdad ante la ley hay en la Argentina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, añadida, digo, muchas veces todas estas cosas fluyen mejor si vos estás en un círculo o en un circuito virtuoso, ¿no? O sea que las cosas van saliendo y de golpe muchas veces, porque van saliendo bien, la gente va ganando confianza, autoestima, estímulo, etcétera, etcétera, etcétera. Argentina tiene un éxito democrático de 40 años, a jugar por las elecciones limpias, y tiene un éxito de fracaso económico muy largo, mucho más largo de 40 años, pero la verdad es que estamos peor que muchos vecinos en términos de aprendizaje. Entonces, lo primero es, ¿cuánto crees que impacta y cuánto hay de igualdad entre la ley en la Argentina? Y lo segundo es cuánto impacta el asunto de todos los fracasos que acumulamos. Mira, lo de la igualdad ante la ley es evidente. Yo hace poco leí una noticia de este financista Fernando, no sé cómo se pronuncia, W.H. Pei, Mm, Pei, mm, que es un amigo de él, es juez federal rosarino, ahí cerca, ¿no? Marcelo Bailaque, que extorsionaban empresarios. Yo digo, ¿cómo un juez federal está involucrado en una causa de extorsión? Es una locura absoluta. Entonces, pongo un ejemplo que puede ser cercano. Pero yo creo que en Argentina tenemos un grave problema de respeto por la ley. No quiero ir a Nino y a la novia boba, pero me parece que hay algo de eso. Nos cuesta la ley, nos cuestan las reglas. Siempre nos parece que la regulación abre una conversación en vez de cerrarla. Y eso nos torna muy anárquicos. Y eso yo lo veo de Argentina. Somos profundamente anárquicos contra otras sociedades. mm. Nos da creatividad, nos da un montón de cosas buenas. Y yo no querría inventarnos de otra manera porque somos así. Uno tiene que querer a su comunidad y gobernar su comunidad y entender y mejorar, ¿viste? Apostar a que puede mejorar. Pero definitivamente la ley no, la ley, el respeto de la ley y las instituciones ampliadas son una cosa que nos ha costado mucho en Argentina y nos cuesta mucho. No existe conciencia de eso. Déjame intercalar Eh, unas preguntas sí. antes de ir al fracaso, porque me interesa mucho este tema que estás planteando. Cuando uno habla o trata de explicar cómo son las instituciones de un país, bueno, qué sé yo, los tipos que más estudian de eso te dicen, mira, hay una parte que es la formal, que son las leyes, las constituciones, los reglamentos, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que tiene que ver con una serie de regularidades, que no son regulaciones, son regularidades que tienen que ver con la cultura, con la manera de moverse habitual de la gente, con el modo en que siente y defiende sus valores o los acomoda. Entonces parece que como esa tijera tiene dos hojas, ¿no es cierto? Entonces, la primera es, a veces las leyes son difíciles de respetar, y voy a poner otro exceso, digo, cuando vos tenés una presión formal que cae sobre la mitad del país y es altísima, entonces ahí hay que hacer un equilibrio a veces para respetarla, porque la ley se pasó de rosca en algún sentido. O cuando vos haces legal cosas que son difíciles de entender, porque es legal los aranceles altísimos, o que la economía esté súper protegida, o que las leyes laborales impiden que vos generes trabajo nuevo. Entonces hay un poco un contrasentido entre una cultura que tiene sus cositas, ¿no? Ancestrales o heredadas o desde la colonia, y otras con las leyes que hemos ido sacando a lo largo de mucho tiempo. Ese incumplimiento de la ley, digo, sumado a la pregunta anterior del fracaso, ¿puede estar relacionado con que el sistema legal argentino es un poco irracional o no? Sí, bueno, yo creo que el punto que vos haces referencia, que es bastante lógico, es la especie de
hipertrofia regulatoria que tiene Argentina y que todo se transforma en ley, que tienen los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y nacionales de para todo hacer una ley. Mm, Pero eso porque la ley no vale en Argentina, o sea, va al mismo punto. mm, Hay países que no tienen viste, pienso que no tienen constitución, que tienen 15 leyes fundamentales, sí, 14, 15 enmiendas, que son cartas magnas muy chicas. Argentina, todo está tipificado en una ley que se incumple. Entonces, el punto es que si nada vale, o todo vale, y entonces terminamos creando un sistema en donde no queda claro, porque las leyes son instituciones que lo que deberían hacer es ordenar la energía. Y voy al fracaso, si querés, ¿no? Que sí. yo creo que el gran fracaso nuestro es que no hemos podido ordenar la energía. Nos tenemos que liberar de, de esa especie de maraña de energía gastada en el aire. Yo pienso en mi empresa, la cantidad de tiempo que gasto en cosas que no están vinculadas a pensar cómo mejorar mi servicio, la calidad de mi servicio, la provisión a mis clientes y demás, sino que la gasto en burocracia. Y sí, es un peso con el cual yo cargo que tal vez un colega que tiene una empresa parecida en otro país de la región no. Mm. Entonces sí, obviamente que el Estado se nos suma para competir. Esta idea para mí que es muy lógica, ¿no? Como no solo compiten las empresas de los distintos lugares, sino las empresas con sus sistemas impositivos, regulatorios y demás. Mm. Yo pienso que tiene que venir una oportunidad para los que creemos en las instituciones, los que creemos en el Estado, de repensar cuáles son las formas en las que el Estado tiene que funcionar y cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los individuos, que me parece que es una conversación de esta época. Mm. Y cuando Nosotros mire, vivimos unos años de mm, creciente rol del Estado en la vida de las personas y yo creo que en un momento en que tenemos que devolvernos a los humanos y a la comunidad la posibilidad de vuelta de pensarnos y de darnos aire. cuando Milei dice, bueno, mira, el gasto del Estado es enorme, cosa que es cierto, ha crecido en enorme cantidad de empleados en los últimos años, tanto en la provincia como en la nación, también es cierto. La hemos financiado con emisiones pura, una locura, y esto perjudica el bolsillo de los más humildes, y eso es totalmente cierto. Dice, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. Dos preguntas entonces. Primero, ¿vos creés que tras los pasos que ha dado hasta acá, donde Milei ha levantado, eh, bueno, varios match points, ¿no? Sí, me gusta decirlo así porque iba a tener problemas sociales, iba a tener un desempleo enorme, iba a tener una inflación galopante, iba a tener una pérdida de reserva insalvable, no le iba a blanquear guita a la gente, no le iba a prestar el fondo, en fin, viene levantando los match points. Digo, lo que él dice, ¿es posible eso de cambiar estructuralmente en la Argentina? ¿Vos le crees eso cuando lo dice? Esa es la primera pregunta. Eh, y la segunda pregunta es si la gente le cree, porque está armando su partido, digo, en Buenos Aires juntó una buena cantidad de votos, aunque poca gente fue a votar, pero es buena cantidad de votos, y parece estarse moviendo para armar el partido que no tenía cuando ganó. Entonces, ¿cuáles son tus dos reflexiones al respecto, sobre el discurso y sobre su construcción política? Yo a él no le creo, pero la ilusión que tengo yo es que nos creo a nosotros, digamos, ¿no? O sea, mi reflexión habiendo pasado por un gobierno nacional es que el presidente tiene un rol mucho menos relevante de lo que la gente exagera o piensa. En un sistema donde el poder está mucho más distribuido y en general se lo ve mucho más al presidente de lo que se debería ver al sistema en agregado. Ni hablar que yo tengo una lógica mucho más de individuo, de qué es lo que cada uno puede hacer. eh, pero también, más allá de los individuos, los poderes intermedios, los medios locales, los gobiernos locales. Yo siento que está mucho más distribuido el poder de lo que se piensa eso sobre cuánta responsabilidad le otorgo a él. Entonces nos paso la pelota a nosotros, a la sociedad, a los argentinos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Después, yendo a lo específico, que creo que es una parte de tu pregunta, yo creo que él va a poder armar una fuerza política en tanto y en cuanto el PRO desaparezca, que es su apuesta, destruir al PRO, y ocupar un lugar en la representación social muy particular y muy distinto que el PRO de otra manera, ¿no? Yo siento que él, como representación, es verdaderamente multiclasista, multicultural, y es un fenómeno único, ¿no? O sea, tengo un respeto muy grande por lo que Milei representa y construyó, una representación muy distinta a lo que representaba el PRO y Juntos por el Cambio, y en cosas parecidas al peronismo y en cosas parecidas
no sé, es muy inexplicable. O sea, de vuelta, yo creo que inaugura una época muy rara y es un vínculo de él personal, así como Trump logró reordenar el sistema político en Estados Unidos, creo que Milei generó un cambio de esa magnitud en Argentina. Hay que ver qué pasa, ¿no? Cómo termina la experiencia, pero ya de entrada te digo eso. Mm, Y hay que ver cómo termina ordenándose como fuerza política local. Mi sensación es que él, por el camino que eligió, su construcción es muy cachivachesca, en el peor de los sentidos, ¿no? Es inconsistente, es irregular, o sea, a nivel local arregla o sus candidatos son lo peor de la casta, lo peor de un sistema viejo, no representa muchas veces las ideas que él representa a nivel nacional, pero bueno, es una fuerza política que tiene 2 años de vida, 3 años de vida, nació en el 21 y nacionalmente no nació, porque muchas veces en la elección del año pasado ni siquiera presentó candidatos locales o fue en arreglos con fuerza. Entonces, para que ese animal nazca, tiene que tener su propio proceso y atravesar claro, su propio proceso no, partidario. te entiendo. Mi sensación es que cuenta con una energía y una vitalidad fenomenal, que es una ventaja, y cuenta con una inexperiencia muy grande, que es una desventaja, pero bueno, habrá que ver cómo madura la experiencia. Mm, mm. No, es cierto, digo, él no es la resultante de una interna del Partido Radical, todo lo contrario, es él y armar después el partido, con lo que se pueda, como de lugar, rápido, es como cambiarse la zapatilla corriendo, o sea, ganaste, tenés que armar el partido y después ganar, es una cosa rarísima, eso sí que es rarísimo. Sí, es único, la primera vez en la historia que pasa algo Claro, así. sería por el fastidio de la gente, porque todos los demás no pintaban o qué, pero el tipo gana y no tiene partido, eso es una cosa. Ahora, si yo lo tuviera que juzgar políticamente, no sé por qué a mí me da la impresión, yo no entiendo nada de política y además nunca acierto cómo va a votar la gente, pero a mí me da que es bastante más hábil de lo que yo me imaginé. O sea, diría Sí, que le cae muy bien el saco de presidente cuando antes, y hacía su rol televisivo en los shows de la tarde, lo que fuera, cuando discutía con todo el mundo, uno podía tener dudas sobre su habilidad política. Se puso el traje de presidente, se puso la banda, los discursos que lee son claros, tiene un discurso que no sé, pero me parece bien armado, y además ha construido poder de una manera increíble, porque digo, de la nada, sin colaboradores, como le decían, sin ministros, sin ideas, solito, digo, que haya pasado un año y medio de gobierno, esté dando muestras de aprobación todavía altas de algunos resultados electorales, meter candidatos. Digo, ¿eso cómo lo juzgás vos políticamente? A mí me parece que tiene un éxito bárbaro en lo político hasta acá, pero sí, yo no entiendo. fenomenal. Mira, en la historia existen como dos grandes corrientes, ¿no? Están los estructuralistas y la gente que cree en la agencia. Acá yo soy muy tibión, ¿viste? Entonces siempre intento pensar en el balance de los dos, creo que hay de las dos cosas. Está la época, y ahí nos ponemos estructuralista. Hay un cambio global y hay un cambio nacional. Mm, Hay un cambio global de la emergencia del cuestionamiento al orden neoliberal, entendido como ese orden globalizante, de economías integradas. Existe como una emergencia, una crítica de derecha, una rebeldía de derecha, mm, que se opone a ese sistema, ya sea en formato más conservador o en Argentina particularmente tenemos este caso que es único en el mundo, que es esta cosa anarcocapitalista o libertaria. Entonces existe una época que en Argentina se traduce como una época de un cansancio fenomenal con la clase política, con el fracaso de la clase política y con la coyuntura del COVID, el encierro ujú. y esta como especie de mochila de frustraciones que trae la sociedad argentina. Ese es el aspecto estructural, ¿no? El aspecto de la época, que yo creo que no es menor y que pone una melodía. Y después el talento personal de este individuo. A mí no me genera simpatía, pero el talento es innegable, ¿no? Que pienso que él fue más pragmático de lo que yo pensaba, pienso que fue un gran político y está siendo un gran político. Mm, Habiendo dicho esto, juega la mancha con los aviones, ¿viste? Así me enseñaron a mí de chico. O mm, sea, es un experimento que tiene un nivel de riesgo fenomenal, que me preocupa la estabilidad, porque me preocupa la estabilidad psíquica del presidente, pero también me preocupa, no sé, ¿viste? Cómo sobrevive este sistema, si cuán antifrágil es este sistema de poder. mm. Ojalá, por el bien de la patria y de todos los argentinos, que esto salga bien. Estamos todos invertidos y queriendo ayudar para que salga bien y creo que hay que tener esa tesitura, pero es innegable que la época lo ayuda a Milei. Hay mucha gente que compara con Macri, dice Macri era muy tibio, era otro contexto completamente distinto. Vos decías lo de la apatía electoral, la gente yendo a votar muy poco. Hoy mucha de la gente no quiere saber más nada de política. Avísenme en 3 años. Denle 3 años más a este tipo, que termine su mandato y ahí vemos cómo lo evaluamos. No me molesten ahora.
Me parece que él cuenta con esa ventaja que es fenomenal y que tiene que avanzar a toda velocidad en hacer las reformas. Y yo creo en muchas cosas la está haciendo y entendió lo clave acá es economía, y lo clave es estabilizar la macro, bajar inflación, bajar el déficit fiscal, son los dos objetivos primarios, y después en un montón de otras cosas las está postergando, digo, ¿eh? No es resolver, no financiar el Inca, no es resolver la política cultural o de cine, es simplemente decir, no, no nos vamos a hacer cargo de esto ahora, y en muchas otras áreas pienso que está pasando eso. Pero déjame Más, preguntarte. más adelante vendrán esas preguntas. No, sí, sí, por supuesto, y algunas otras más grosas pueden venir antes de eso, ¿no? Total. Pero la pregunta que me queda así es, vos dijiste, hay un cambio, y digo, vos tenés una edad donde ves más nítido el cambio, digo, a los 30 hay más cambio que a los 60, y más cuando estás abollado, porque la Argentina te abolló todo muchas veces, ¿no es cierto? O sea, hay cierta incertidumbre, cierto escepticismo en la gente un poco más grande, ¿no es cierto? Pero digo, la pregunta concreta es decir, mira, yo creo que hay una ventana de cambio, o la gente en la Argentina está percibiendo la necesidad de un cambio, o tal y cual. Y yo hago esta hipótesis, vos me corregís que si estoy mal políticamente. Yo veo que en la Argentina hay un pedacito que siempre es ideológico a la izquierda. No estoy hablando de comunismo, eso no existe en la Argentina, por lo menos en los votos, pero hay siempre una propuesta progresista que encarnó muy bien Cristina, Néstor, y hay una ideología ahí, un 15, 20, 25% de la población que alguna vez hasta eran radicales más de izquierda, que estaban en la coordinadora, en fin, hay un 25% que es así. Estoy siendo arbitrario, caprichoso. Del otro lado, eso estuvo siempre muy, muy, muy disperso, muy apagado, muy separado, porque Menem terminó mal su gestión, porque las derechas tuvieron siempre que ver algo con los militares en la Argentina, en fin, por muchas cosas. Después de que eso se purga y aparece Macri y retiene su 41%, aún perdiendo con Alberto, yo me animo a decirte que hay otro 25% de gente más jóvenes y qué sé yo, y estoy pintando otro número, también tiene una ideología un poco diferente, ¿no? Es decir, mira, llamémoslo si querés antiperonista, como se decía antes, pero un poco de gente que está del otro lado del péndulo y que vota en contra de Cristina por poner una cosa ideológica y ponerlo antagónico. En el medio, no sé si me queda 30, 40, 50, 60, da igual, pareciera, y acá va mi hipótesis, que no es mía, está robada, que la gente muchas veces va votando con el bolsillo. Esto va un poco bien, dale crédito, va un poco mal, sacar el crédito. Y a derecha e izquierda hemos confiado, como vos dijiste, alguna vez en Derabae, otra vez en Massa, otra vez Massa estuvo del otro lado, alguna vez más acá. Bueno, en fin, ya sabemos. La pregunta es, ¿qué onda con ese medio de la Argentina, si es que existe? Porque si vos vas a depender todo el tiempo de arreglar una situación económica que tiene 70 años de frustración y esperar que venga Papá Noel y los Reyes Magos y te hagan salir fácil de esto, ese medio se va a descontentar muchas veces en el camino. ¿Cuál es tu lectura del mapa político y de ese cambio que me denunciaste existe? No, está buena la pregunta porque yo me la pregunto y yo siento que mi representación es naturalmente ese lugar, o sea, lo que yo quiero representar es ese lugar. Pero no, no existe el medio en tanto a lugar geográfico, ¿viste? Es como, yo creo que hay bolsillos de representación, de idea, ¿no? O sea, no lo pienso en un eje de coordenadas tradicional o ni siquiera un eje Mm, lineal de mm, izquierda a derecha. Yo pienso que hay tradición peronista, está muy alineada al nacionalismo, que está muy alineada hacia una ilusión de comunidad organizada, de la felicidad del pueblo, y esa es una representación. Pienso que no es exactamente lineal a la representación progresista. Yo siento que hubo un matrimonio de interés que mucho tiempo lo condujo a una potencia más progresista, que sería la tribu de lo que terminó construyendo el kirchnerismo, que no venía de ahí tampoco necesariamente, pero que bueno, matrimonializó y representó esas ideas de alguna manera. Y después tenemos otros tipos de representaciones, el gorilismo, esa cosa más antiperonista por default, tenés el republicanismo y esa ideal un poco más liberal, que es tal vez la tradición de la que yo vengo. Todos esos son como pelotitas, y hay gente que tiene un poco de varias de estas, ¿no? mm. Entonces yo no siento que existe el centro como un lugar donde hay alguien en la izquierda y alguien en la derecha. Siento que la gente tiene esas cosas y se van reordenando de una manera y de la otra. Hay gente que votó al kirchnerismo que lo votó a Milei. ¿Y qué pasó? Era gente progresista que se levantó y fue, no sé, de derecha radical o reaccionaria. No, siento que la gente tiene parte de sus variables y siente que alguien lo representa más o menos. Mm, Entonces yo creo que la justicia social es muy importante y tal vez justicia social me parecía que en un momento era redistribución y en un momento justicia social me parece que es que no se la lleve el referente peronista de mi barrio, sí. y eso es justicia social. Entonces
Yo creo que hay un espacio para la representación. Construyo mi conversación con ese lugar. A mí me Mm, interesa mm, hablar con la gente que cree, con el universo liberal argentino. mm. No sé cuánto es esa representación electoral. Siento que la representación electoral se construye en una conversación. O sea, hay Mm, que mm, ofrecer mm, y esa oferta va a transformarse en mm, demanda. mm. Fundación Libertad y Progreso, Fundación Libertad, Fundación X, ¿no? Las Sí, fundaciones sí, liberales sí, argentinas. pero yo te contrapondría a esta otra cosa. Alguien me dijo, mira, che, la Argentina no es un país liberal naturalmente, no es así. O sea, puede haber gobiernos que ensayen políticas más para este lado, pero en rigor de verdad el argentino discute para ganar, no como vos decís, para discutir y aprender, y de golpe todo se pone blanco y negro, y de golpe todo tiene esa personalización de los unitarios y los federales para acá, y no pareciera como que todo el mundo está dispuesto a renunciar al privilegio, que es la primera consigna del liberalismo, digamos, ¿no? De la igualdad ante la ley. Sí. Entonces, dice, vos estás esperando que la Argentina, como decía alguno, vos estás esperando que la Argentina sea un país liberal y al fin del día, si vos te mirás, no hay tanto liberalismo en la Argentina en su historia. Entonces, Bueno, lo que pasa que acá, y acá nos sacamos hay la más máscara mía. estatismo. Yo soy un militante, Walter, y la definición de militante, para mí, el militante es la persona que le propone algo a la realidad y va para adelante y piensa que puede transformar la realidad. Es de un nivel de locura ser militante, Mm, que no somos personas sanas y cuerdas, como no me parece que la propuesta de que exista una revolución que planteaba Montonero sea razonable, o la mm, revolución del mm, mm, peronismo, o la revolución de mm. Milei. Lo que yo te quería decir con las fundaciones liberales argentinas, construyen una conversación de nicho, de ultranicho, hace 30 años. 20 años, Sí, completa y absolutamente irrelevante al mainstream de las ideas nacionales, hasta que de repente apareció un tipo que le gritaba como panelista de la tele, que pareció un delirante y llevó esas ideas, algunas de esas, no todas, porque es prima hermana, pero no está necesariamente alineada, al mainstream nacional. Entonces yo creo que hay que ofrecer y que la oferta construye demanda, supply side, como dicen en la sí, jerga de se negocio. entiende. Yo creo que la oferta tiene que existir y me parece que no vamos a entender si existe una representación del tono liberal si no hacemos el ejercicio real de proponerle a la sociedad eso. Yo estoy en ese camino Ajá. y obviamente que tengo una vocación electoral a futuro. Hoy soy empresario, Sí, sí, se quiero que a mi entiende, empresa le vaya se bien y entiende. estoy en el camino de aprender, pero no me parece impensado presentarme en una boleta con esta propuesta de lo que yo te digo, a representar lo que haya que representar. Y creo que existe la posibilidad de construir una representación sobre la base de esto, porque liberales hay adentro del peronismo, hay liberales progresistas, hay liberales gorila y hay liberales republicanos. El tema es cómo construimos Mm, una idea mm, que represente. está claro. Te voy a Yo hacer. laburo para eso, o sea, de vuelta te vuelvo a decir, estamos Sí, sí. desnudando a Rosendo en vivo, pero es mi estrategia No, está bien, política y mi vocación de vida te lo es militar agradezco. estas ideas porque creo que nos van a hacer un país más justo y más sano. Te lo agradezco. La sinceridad y esa prestarte a contar lo que estás pensando de verdad. Me quedan dos preguntas finales. Una tiene que ver o quedó atada a lo que te preguntaba o te sugería de la estructura de poder, ¿no? Pero ahora ya no desde los jugadores, qué sé yo, no desde las AFA o no desde los sindicatos, sino desde los muchos países que es la Argentina. Porque la Argentina es la Argentina desde que Buenos Aires acepta la Constitución en el 62, o si querés desde Urquiza y Alberdi en el 53, antes Río de la Plata, un montón de provincias sueltas, qué sé yo. Pero la Argentina es muchas Argentinas. Y el interior hace rato, según mi lectura, que es la parte más productiva en cuanto a su ventaja competitiva, hace rato que fue arrasado desde un sistema cerrado, corporativo, de recaudación centralizada, donde las fuerzas que debieran haber hecho 10 ciudades potentes del interior se diezmaron, se alergizaron. Y yo lo veo así, no sé si está bien o está mal, pero del mismo modo que vos naciste en el interior y te hiciste un poco porteño, yo me quedé toda mi vida de este lado y yo siento que mucho se resuelve en la tele de Buenos Aires, con los candidatos de Buenos Aires, que se cambian de circunscripción, que ahí se cocina el guiso y que el interior está muy castigado, digo, para empezar por las retenciones, que me parece una cosa increíble, pero por muchas otras cosas. Entonces, la pregunta concreta, en el mapa de poder, digo que yo creo que existe en la Argentina, no sé si vos lo ves igual o lo ves distinto o qué, ¿qué onda con esta provocación que estoy haciendo? Esa es la primera de la... Está buenísima, está buenísima. Mirá, yo creo que el federalismo se esgrime como bandera
en gran mayoría de la conversación política como una gran excusa y una gran pantalla. Los principales responsables de la carencia del federalismo son los que levantan la bandera federal, ¿no? O sea, como hay una trampa acá. No estoy hablando de vos, ¿no? Estoy diciendo los gobernadores de provincias periféricas, pongámoslo entre comillas, son los grandes campeones del unitarismo, ¿no? Sí, algunos Son del los tipos que, feudalismo, los claro. primeros que se agachaban de rodillas cuando el gobierno nacional les ofrecía hacerle cloacas en su provincia. Es de un nivel de locura total. Entonces yo siento que el federalismo viene siendo usado como excusa, Mm, no como propuesta concreta hace mucho tiempo. mm, Si vos me preguntas a mí, te quiero exagerar el punto, siento, y me salgo del protocolo, que hay un cagonismo fenomenal y un gran negocio político en echarle la culpa a Capital, a Buenos Aires y al conurbano de un montón de los problemas. Corriéndome de eso, corriéndome de esa primer gran crítica, que para mí es buena parte del problema, es que las provincias, los gobernadores y las élites provinciales no se hacen cargo de esta dinámica, ¿no? Les queda mucho más cómodo una conversación subditaria o de súbditos con el gobierno nacional y con la ciudad de Buenos Aires para victimizarse y decir, viste que no me dejan, viste qué bárbaro que son, los porteños son muy malos y abonan ese sistema, son los grandes cómplices de esa maquinaria. Entonces, lo primero que quiero decir es, los grandes unitarios de la Argentina duermen en el interior, Walter. Los grandes unitarios de la Argentina duermen en el interior, duermen en las capitales provinciales. Esos son los malos de esta película, ¿no? No el porteño que le gusta ir a comer una pizza a la calle Corriente, que es un tipazo, es gracioso, es un ciudadano promedio. Entonces, los grandes culpables de este sistema son los gobernadores. bueno, Exagero el argumento porque yo no, estoy también cansado de no, está bien la está bien que lo conversación plantee, que yo no voy a hay una salir, culpa, yo no que voy hay a, una culpa en un lugar que no la hay. yo Hay que mirar para adentro. Muchos de los cuales no hacen federalismo en su provincia. Entonces, hay toda una mentira ahí atrás que a mí me molesta. no, Pero, está bien, yo creo habiendo que, dicho esto, perdón que te termino la idea. sí, Yo creo que el refugio moral de la Argentina es el interior. Y que Argentina es grande por su interior. Y creo que nosotros debemos conectar con esa energía para salir adelante, porque no va a haber una Argentina si no hay una revolución federal, si no hay una revolución de adentro, mm, mm, del interior, entendido como el corazón, mm. hacia afuera, hacia la capital, hacia el puerto, lo porteño, lo portuario. Y creo que hay que tomar esa bandera porque uno que, en mi caso mío particular, a mí me toca por trabajo y por vocación viajar mucho por Argentina y haber conocido, yo como 23 creo, las provincias, las 23 provincias las conozco, algunas más y algunas Mm, menos. mm. La conversación en el interior es una conversación sana, de gente simple, sencilla, normal, con el corazón más sano, no lo puedo explicar. La conversación metropolitana es una conversación teñida de una energía pesimista que es muy, muy asfixiante. Mm. Entonces, yendo a ese punto, yo siento que la revolución tiene que venir del interior, pero para eso hay que dejar de echarle la culpa al orden unitario, que en muchos casos Pero déjame que te eh, provoque de esta forma, porque yo estoy de acuerdo en parte con lo que decís, por supuesto si estoy pensando en Misiones o en Formosa, ¿no? 100%, en Catamarca o qué sé yo. Pero hay otras cosas que yo la veo desde el prisma de Mancur Olson, ¿no? A ver, yo voy a ser provocativo yo. Olson dice, mira, cuando vos tenés muy atomizado todo un sector, es muy fácil meterle la mano en el bolso. Alagro hace 70 años que se la han metido de una, otra y otra forma, y eso después vemos cómo lo repartimos, cómo lo gastamos. Inclusive con algunos otros gobernadores del interior que no tienen siquiera competitividad agropecuaria, por ejemplo. Pero digo, tenés un problema de cómo tenés el reparto de la plata, siendo que, por caso de retención, que es un tema muy presente, termina financiando un pedazo grande de mucha otra totalmente, cosa en la Argentina. Entonces, totalmente. digo, Eso ahora es en el parte del petróleo, problema. fíjate, en el petróleo pasa algo bien distinto, y para ser otra vez provocativo, por lo que digo, no sé si qué, pero yo veo que en la Argentina hay mucho petrolero con nombre propio. Digo, el mundo del petróleo se llama Exxon, Shell, qué sé yo, acá tienen nombre de persona los petroleros. Y están siempre cerquita al gobierno y parece que cuando se regula de una manera o de otra, muchos sectores que eran banqueros se hacen petroleros, otros sectores que eran industriales se hacen petroleros. Entonces, fíjate que bien le va a Neuquén. Ah, mira, eso está concentrado, son pocos tipos. Fíjate, sacan un rig increíble que no está para el campo, ¿no? Entonces yo veo que la estructura de poder está torcida en Argentina. Yo veo eso, pero a lo mejor estoy percibiendo mal. No, yo lo estudié en la facultad. Mi tesis Mm. de grado fue entender la representación del sector agropecuario a nivel nacional en legislaturas 2005-2015. Es evidente eso que vos decís. Olson lo llama, ¿no? La lógica de la acción Así, colectiva. así. Es evidente que el campo
son 300.000 productores, hay otros tantos más contratistas, otros tantos más productores de maquinaria agrícola, otros tantos más tamberos, otros tantos más economías regionales. Mm, Su representación está mucho más distribuida que los tres industriales protegidos de Tierra del Fuego. Y sí. centralmente es parte por eso es perjudicado y es estafado sistemáticamente. Pasa una cosa loquísima con el campo, ¿no? El campo, a mí me pasa muchas veces que me invitan a charlas o demás y dicen, hablan de la propiedad privada como si fuese un bien público, ¿viste? Pero qué barbaridad, la gente del campo elige vender o no vender. Yo digo, y vos vendeme tu auto, estás obligado a venderme tu auto. Pero sí, no, pero es mío. Y claro, el campo es mío, porque hay como una cosa muy loca con el campo, Sí, como si, sí. si, si es de bien Como si público. fuera el petróleo de Siento que Venezuela, igual sí. ha ido, sí, muy, muy, muy loco. Eso siento que ha ido cambiando, pero evidentemente, como vos decís, las industrias que tienen más posibilidad de lobby Sí. han sido históricamente beneficiadas en Argentina. Igual, la mejor manera para seguir adelante definitivamente es bajar retenciones, cosa que el gobierno no hace, ni han hecho los anteriores tampoco, pero parte de eso también necesitamos más empresarios y más empresas. Entonces hay que intentar generar la mayor cantidad de petroleros posible, no putear al único que existe. Que haya 50, que haya 100, demos más facilidades para que de vuelta estos mercados se transformen en lo más competitivo posible, que es lo que nos va a acercar al desarrollo, creo yo. Está bien, está bueno el punto. Ahora voy a mi última pregunta, que quedó colgando del tema del fracaso que hablamos antes, ¿no? A mí eso es una cosa que me da vuelta por la cabeza, porque si vos haces una cosa, te sale mal, intentás lo mismo o distinto, pero te ilusionaste de nuevo, como dice Gerchunov, y te sale mal. Y otra vez probaste con uno de otro color político y te sale mal. Y bueno, caramba, cada vez que uno vino y la gente se entusiasmó, entendiendo o no del todo la propuesta, no importa, y sale mal, y bueno, te digo, no es fácil levantarse de eso, porque además, evidentemente en la Argentina siempre van perdiendo más los mismos, porque son la gente que queda en los cordones alrededor de las grandes ciudades. Vos te das cuenta, se ha concentrado la pobreza, dónde se vive mucho peor, dónde es la Argentina que no existía cuando yo era chico y ahora sí existe, y que tiene, bueno, un mapa muy feo en algún sentido, porque se ha perdido posibilidad de laburo, se ha perdido dignidad, se ha perdido seguridad, en fin. Ahora, esos fracasos, para mí, y esto es otra hipótesis también caprichosa, es más bien una hipótesis para hacer una pregunta, se van transformando en una cosa que yo llamo la argentinidad al palo. La argentinidad al palo es la exageración del ser argentino hasta el extremo, un poco en algún sentido maradoniana, en el sentido desafiante, no el del crack, ¿no? Pero en el sentido desafiante que él tenía muchas veces. Yo siento que en la Argentina hay una argentinidad, representada a veces en Alberto Fernández, las viste en la época de la pandemia y tal y cual, y en muchas otras protagonistas de la Argentina. Y estoy poniendo esto entre comillas, no quiero ser tampoco un... Sí, al palo, sí, pará, esta manera de ser es un poco autodestructiva en el fondo. Será por el fracaso, será porque exageramos el orgullo nacional, que éramos medio Latinoamérica y ahora somos el pedacito que somos, muy chiquito, perdimos mucho espacio relativo, pero cualquiera que caminó por Latinoamérica se da cuenta en parte de esa cosa. Ese fenómeno, no sé, que es un poco tóxico, un poco ácido para mí, existe en algún sentido en la discusión y qué sé yo, todo lo que hablamos al principio. Para vos, ¿qué conexión hay entre una cosa y la otra? Y si es que esta otra cosa que yo veo existe, esa inflamación. No, no, o sea, se me ocurre pensar que sí es verdad que creo que hay que hacer un elogio a la moderación y ese elogio a la moderación viene de pensar, ¿viste? Esta idea de Rudyard Kipling como que el éxito y el fracaso son dos impostores. Y yo creo que nosotros tenemos esa cosa tanguera de somos los mejores, somos los peores, que es mala, que es nociva para la acción, porque ¿no? Mm, es medio de mm, bipolar, ¿viste? mm, Somos los mejores mm. del mundo, somos los peores, Sí, somos muy fracasados. sí, eso. Pero yo me quedo con María Elena Walsh, ¿no? ¿Viste? Que dice que me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Sí, Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Nuestro pueblo tiene un orgullo muy grande de su cultura y de su historia. Y eso no pasa en todos lados. Los argentinos que vos conocés viviendo por el mundo quieren volver a Argentina, no quieren quedarse viviendo en otro país. Y yo creo que Cassiari lo explica, ¿no? Como mucho el argentino vive con la valijita en la puerta, el que está afuera, queriendo volver. Y toda esa identidad, de vuelta para mí, es energía que no hemos logrado canalizar bien, y ahí yo veo el gran fracaso de la política argentina, por el cual Milei también construye. Que es que si la política, que es lo que la vuelta que le encontramos para intentar vivir en sociedad, a coordinarnos, no nos ayudó a coordinar la energía, ni enojo es total.
porque me estás matando, loco, me estás matando. Yo creo que la sociedad en general tiene esa Sí, sensación, ok. me estás matando, me Sí, asfixiás, me eso, matás. sí. Pero, habiendo dicho esto, yo soy un tipo muy optimista porque nos conozco a los argentinos. O sea, me toca viajar mucho, como te decía, y conversando con gente como vos, inteligente y de distintos palos, profesionales, gente más joven, empresarios más viejos, vos no podés no ser optimista por Argentina. No podés ser, no podés no ser optimista por Argentina. Esto es, a mí es objetivo, o Ahí, sea, yo lo veo como una posibilidad real. ahí se nota la diferencia de edad fuertemente, ¿no? Pero no es que no lo quiera hacer, pero digo, a ver, para ponerlo en los términos que me gustaría decirlo sin violentar nada. Digo, Argentina está orgullosa de la selección. Entonces es el festejo del desahogo, porque también es totalmente extraño que vos festejes un campeonato mundial como lo festejamos nosotros, que fue una cosa impresionante acá la planetaria. Entonces, Mm. hay una necesidad de desahogo, también en el voto a Milei, creo yo que la hubo, porque sí, votaste a un tipo que no tiene partido, es una cosa increíble. Digo, hay esas expresiones, pero yo no siento ningún argentino que se sienta orgulloso del modo en que funciona la Argentina. O sea, de los cabezones que ganan, de todo lo mucho que pierden, de cómo funcionó esto. ¿Sí? A mí yo no veo un orgullo institucional por poner No, eso no. el respeto que Bueno, pero eso tienen. no, pero yo por eso te digo, estamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea, como la forma en la que resolvemos es lo que nos están dando. Pero Mm. no es una crítica a nosotros como identidad. Nosotros como identidad siento que tenemos cosas nobles, que siento que se está poniendo mucho en valor. Hay como una especie de reverdecer nacionalista, pero no en el formato chauvinista que para mí es el malo, ¿viste? El que ve al mundo como una amenaza, sino que hay como un renacer que ve al mundo como una oportunidad. Mm, Lo veo en los cantantes jóvenes que en los Duki, en los Nicky Nicole, en los mm. Catriel y Paco Moroso, que conquistan Madrid, conquistan México, conquistan el mundo de habla hispana. Y digo, esa es la Argentina, la de Colapinto, que tiene para aportarle al mundo. Ese es el capitalismo nuevo. Y me encantaría que sea la argentinidad o el orgullo nacional nuevo, que es un orgullo que reconoce lo nuestro mucho valor y que le quiere dar eso al mundo, que se siente que puede aportarle al mundo, no dándole cátedra, explicándole a Trump qué es lo que tiene que hacer, sino diciendo, chime, muchachos, acá nosotros los argentinos lo hacemos así. Mm. ¿Y ustedes qué piensan? Y somos amigueros y somos familiares. Y yo creo que ese orgullo lo tenemos. Y ahí hay unidad nacional, en el orgullo. Más allá que hay gente, viste, que dice, solo nos unimos para el Mundial, solo sale la bandera para el Mundial. Y bueno, tenemos ese formato. A mí me encantaría que todos los pibes, viste, reciten y que los 9 de julio sean grandes celebraciones y los 25 de mayo. No eso es lo que yo decía. Yo lo que decía es que a mí me parece cuando vos tenés a ver, cuando yo, cierta argentinidad es cierto factor común, cierta lugar común. Y yo veo que había más lugares comunes en la escuela pública Mariano Moreno cuando yo fui en el año 70 que hoy que está todo quebrado. Yo veo dos países, dos velocidades, yo no lo veo que podamos estar orgullosos de lo que hicimos con el país. Yo no lo veo, pero yo, claro, yo soy más viejo, vi los fracasos, yo vi lo que fue la movilidad social ascendente, yo vi lo que fue la clase media pujante, yo vi la Argentina muy distinta de lo que es muchos otros países de Latinoamérica y hoy tiene unos parecidos que son increíbles. O sea, el tobogán, a lo mejor vos no lo veo, no lo compartí, pero para mí es tremendo el tobogán. Yo, claro, tengo 60, ¿no? Pero cuando yo tenía 10 años, en Argentina se ganaba más guita que en España y cuando yo tenía 10 años Brasil era del mismo tamaño que la Argentina, de tamaño total, o sea, era un cuarto de la productividad y Chile, bueno, nada, nos miraba del otro lado de los Andes y eso yo lo siento porque me pasó la vida y me pasó eso, entonces me alegra tu posición porque tenés 30 y lo que viene es lo que vos decís, no lo que yo digo, pero hay un poco de eso, No, esa era la pregunta o el no, origen de la... tu mirada es verdad, pero yo un poco lo que le digo al sistema y por eso también, bueno, no quiero ser políticamente, no quiero pasarme, pero en espíritu lo que yo te digo es, yo tengo espíritu para vivir. ¿Viste? Freud dice, ¿viste? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Yo déjennos, loco. O sea, Ok, si no quieren, córranse. ok, Por eso está yo le digo a bien. la política, si vos sos político y querés hacer un partido, pero te da fiaca, correte, hermano, deja que venga otro. Y bueno, los sistemas no funcionan así, no es que la gente Mm, renuncia en eh, general, lo tenés eh, que empujar. Mi ok. generación tiene algunas complejidades particulares que, como hemos vivido en crisis económica los últimos 15 años, no nos ha sido fácil formar familia, acumular capital, hay cambios de la Eh. globalización, un montón de cosas, pero estamos juntando fuerza, Walter. Teneme fe, No, estamos está juntando fuerza. bien, me Cuando quedo con agarremos esto un último. guión, Me quedo con esto cuando, último.
Sí, cuando agarremos envión, aparte somos bastante maximalistas. Queremos cambiar todo, porque si no lo cambiamos no va a andar. O sea, Argentina, como vos decís, viene esa frustración. Seguimos teniendo mejor recurso humano de la región. Seguimos teniendo algo para aportarle al mundo y tenemos el mejor de todos los atributos, que es esa amicabilidad, que somos gente buena. Si nos dejan ir para adelante, yo creo que Argentina tiene cosas muy buenas y de ahí proviene mi optimismo. Está, Y yo tengo ganas de agarrar una piña hasta contra la pared, está así que imagínate perfecto, que está no pasa tan perfecto. rápido. No, no, y muchos jóvenes que yo lo veo en la facultad, que son alumnos míos, están de la misma onda. Y por eso me gusta hablar con gente más joven, porque vivifica y bueno, nada, abre las cabezas para otro lado y permite pensar distinto. Y eso a todas las edades está bueno. Así que te agradezco el rato, tu tiempo, la amabilidad y la conversación. Un gusto para mí. Te mando un abrazo muy grande a vos. Al contrario. Bueno, así cerramos Error tipo 2 o Tradición. Hoy un poco distinta, ¿no? Pero bien interesante. Para mí una charla bien interesante, auténtica, con Rosendo Grobuco Pastel. Si a ustedes les parece interesante, que vale la pena pensar la Argentina así, como en dos generaciones distintas o en dos colores distintos, o qué, aunque muchas cosas fueron coincidentes, le pido que compartan esto para seguir fomentando esta discusión, este cambio de pareceres y que sigamos pensando en cómo somos y a dónde vamos. Yo de mi parte los encuentro la semana que viene. Gracias por el rato y la compañía.